En este tiempo en que el creer las cosas que dice la Biblia en Génesis, el mundo lo considera como ser todavía alguien que cree en las fábulas, en los cuentos, no se cree en la creación por parte de Dios, no se cree en la arca de Noé, no se cree en ese tipo de cosas. Y pues gracias a Dios vamos a estar profundizando en todo eso en los siguientes meses y yo diría años, porque es un libro extenso, lo vamos a estar viendo como Apocalipsis, pero como preámbulo tenemos algo que no es precisamente Génesis, sino más bien Lucas, pero que tiene relación con lo que vamos a estar iniciando. Yo no sé cuando ustedes llegan a este tiempo como que acaba de pasar de Navidad y Año Nuevo, no sé si ven venir estas fechas con alegría o con alguna otra emoción. A mí me da mucha alegría porque pues, son las reuniones familiares. En algunos lados creo que es como un cliché, que es cuando los tíos se pelean por los terrenos y ese tipo de cosas. Gracias a Dios en mi familia no es el caso, al menos no está ahorita, espero que nunca sea. Pero lo que sí es cierto es que cuando se reúnen las familias, no todos son del mismo pensar o del mismo creer. Al menos en mi familia a veces nos reunimos gente no solo de diferentes ciudades, sino de diferentes maneras de pensar. A veces pues sabemos cristianos, con gente que es declarada atea, con gente que es creyente en algo, no necesariamente cristiano, de la denominación de otras cosas. Y en esta ocasión, pues mi familia sabe lo que estoy estudiando, lo que estoy queriendo, y pues a veces se me acercan con algunas dudas teológicas. Y pues uno de ellos, un que no es cristiano, se me acercó y me preguntaba cosas acerca de la reencarnación, cosas acerca de ese tipo, ¿no? De la vida eterna. Obviamente, cuando salen esas preguntas, pues uno no puede hablarles desde la experiencia, ¿verdad? Yo ni me he muerto ni he reencarnado. Pero podemos irnos a las escrituras y pues yo lo llevé a Hebreos 9:27 porque está establecido para los hombres que mueran solamente una vez y después el juicio. Entonces ese pasaje nos dice, ¿sabes que no hay reencarnación? Mueres una vez y cuando resucitas, que no es reencarnar, pues vas directo al juicio. Eso es lo que dice. Pero luego me decía esta persona, oye, pero ¿cómo? Por ahí leí, porque no es alguien que estudia mucho, ¿cómo es eso de que por un lado dice Dios a su pueblo que Él es el que los va a salvar, el que les va a dar la vida eterna, y luego por acá viene Cristo y dice yo soy el camino, la verdad y la vida? Para los que somos creyentes, pues ahí no hay ninguna complejidad. Sabemos que Cristo mismo es Dios. Pues cuando Dios dice que va a salvar a su pueblo y viene Cristo, pues es Dios cumpliendo esa promesa a través de Cristo. Conocemos que la obra de la salvación participan las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ahí no hay ninguna complejidad. Y de hecho, ahí es donde aproveché para llevar a esta persona a Génesis 1. Digo, aquí cuando dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿a quién está hablando? Ya está el día sexto, ya había hecho los cielos, la tierra, todo lo que hay en los cielos, incluyendo los ángeles, la tierra, todos los seres vivientes. ¿A quién está diciendo aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? No puede ser a los ángeles, porque eso implicaría que los ángeles fueran iguales a Dios, que dijera Dios a los ángeles, hagamos al hombre como nosotros, y obviamente no es. Y por el resultado sabemos que el hombre no es parecido a los ángeles. Tampoco le pudo haber dicho a los animales, porque pues el Señor no es parecido a los animales. Y aunque hay gente en este tiempo que nos quiere comparar con animales, que dice que el ser humano es animal, realmente nada en toda la creación es de igual valor que el ser humano o de mayor complejidad. Hermanos, cuando vimos el libro de Apocalipsis, yo estoy seguro que muchos de nosotros aprendimos cosas interesantes, muy interesantes, y muchos de nosotros nos quitamos algunas ideas locas que a lo mejor teníamos, cosas apocalípticas o escatológicas. Pero, como se comentó muchas veces, pudimos estudiar el libro de Apocalipsis porque, como se dijo, es el que tiene mayores referencias del Antiguo Testamento. Todos los libros del Nuevo Testamento, ninguno tiene tantas referencias del Antiguo Testamento como Apocalipsis.
ni siquiera Mateo, que a cada ratito está diciendo esto sucedió. Casi no podemos ir a una página que no diga esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta tal. Ni siquiera Mateo. Apocalipsis es el que tiene, o sea, de cierta manera el Antiguo Testamento es como que la llave para entender, para descifrar Apocalipsis. Y en la medida en que entendamos el Antiguo Testamento, entendemos bien Apocalipsis. Pero si agarramos solamente Apocalipsis, nos salen unas ideas tan locas que luego hay congregaciones o hay denominaciones que se centran solamente en Apocalipsis, o hay congregaciones o hay iglesias que se centran solamente en los evangelios, como diciendo todo lo demás no sirve. Pero también es triste, porque estamos hablando de denominaciones, pero también entre los cristianos es posible que permanezcamos en un estado de torpeza teológica o un estado de infancia espiritual, y eso por nuestra negligencia al leer las Escrituras. Y por eso cuando tenemos algún problema somos arrastrados por cualquier tipo de emoción, porque no tenemos un anclaje real en las Escrituras. De hecho, los mismos apóstoles siempre buscaban enseñar todas las Escrituras. Por eso tenemos pasajes como el de Pablo a Timoteo en la segunda carta: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Ya nos dice para qué es útil, dice toda la Escritura. Lo que está diciendo es que cada uno de los libros es importante. Imagínense que ustedes van a estudiar una carrera y que dicen: yo nada más voy a estudiar el cuarto semestre. ¿Cómo saldría ese profesionista que nada más estudia el cuarto semestre? No podríamos decir que es un doctor, un abogado. Necesitamos todas las Escrituras. Y por eso Pablo también, cuando vamos al libro de los Hechos, Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso y los reúne a todos y les dice: ¿saben qué? El Espíritu me ha dicho que ya no voy a volver a verlos. Pero les dice esto que tienen hasta arriba en su hojita: les doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos, porque no rehuí declararles todo el propósito de Dios. O a veces se traduce todo el consejo, todo el plan de Dios. No rehuí hablarles de todo lo revelado por Dios. Pablo no dijo: ustedes nada más necesitan el Evangelio. Pablo dijo: no rehuí hablarles de todo. Oye, ¿qué hay pasajes en la Escritura que están medio complicados de decir? Yo se los dije. Oye, ¿qué hay cosas en las Escrituras que a mí no me gustan? Yo se los dije. Yo no rehuí hablarles de todo el consejo de Dios. Nosotros a veces como cristianos queremos mutilar, queremos agarrar la Biblia. Este hermano está haciendo esto, bibliazo. Pero luego vemos una parte que como que nos da el bibliazo a nosotros y decimos: esta como que se pasan de largo los ojos, ¿no? Pero Pablo dice toda la Escritura. Y este pasaje que vamos a estar meditando hoy habla precisamente de eso, de nuestra negligencia a veces al leer toda la Escritura. Y por eso es importante que lleguemos a un libro como Génesis, que es donde muchas veces, si no estamos bien instruidos, pues nos pegan un baile, porque nos dicen cualquier teoría loca, sin sustento, y también nos la creemos, y también nos sentimos: no, sí es cierto, eso no lo creo yo. Entonces en este tiempo, muchas ideas locas que tenemos o que no sabemos cómo sustentar cosas como la creación, como la arca de Noé, ese tipo de situaciones, las vamos a estar viendo y las vamos a estar rezando primero a Dios. Pero hoy vamos a estar leyendo Lucas 24. Miren, se supone que a partir de hoy tenemos, se los voy a enseñar, pero tenemos que estar iniciando con una nueva versión, una nueva traducción, que es la Nueva Biblia de las Américas. ¿Alguien aquí la trae? Por aquí hay la lectura alternada. ¿Alguien la trae? Nadie la trae. Bueno, eso imaginé que íbamos a... ¿sí? Ok, pero ni modo que nomás leamos tú y yo. Vamos a compartir la bendición. Entonces me imaginé eso, y yo, la verdad, yo soy enemigo de publicar la pantalla de las... porque pues el objetivo es que nos hagamos diestros en el manejo de la Biblia. Entonces, pero por esta situación, pues unas semanitas, pues yo creo que sí vamos a traer proyectada la escritura, pero mi objetivo este año también va a ser que estemos yendo continuamente a las escrituras, cada vez ponerles menos pasajes en la hojita para que las busquemos directamente. Pero todo tiene que ir encaminándose, vamos a seguir igual. Miren, el pasaje de hoy me gustaría que lo empezáramos a leer, ya lo tienen en pantalla, desde el versículo 13 hasta el 27, y de ahí cortamos del 44 al 48. Como está tasajeado, quiero darles el contexto. Este es el día de la resurrección
apenas algunas mujeres encontraron la tumba vacía. Apenas estas mujeres empezaron a decir eso. Estaba la tumba vacía, pero los que las escuchaban no sabían qué rollo. No sabían, se robaron el cuerpo, resucitó. Casi todos pensaban que más bien se habían robado el cuerpo. Nadie creía realmente en esa resurrección. Y en eso, estos discípulos, recuerden que hubo gente que siguió a Jesús más allá de los 12 apóstoles. El Señor iba seguido muchas veces desde su bautizo por mucha gente, además de los apóstoles. Hubo muchos testigos de todo el ministerio de Jesús, no solamente los apóstoles. Estos que nos menciona aquí este pasaje en la primera sección eran de estos, unos que no eran los que ya conocemos, sino unos seguidores, unos discípulos, no apóstoles. No los quiero confundir, pero todos los apóstoles son discípulos, pero no todos los discípulos son apóstoles. Bueno, si ya tienen el pasaje, lo vamos a leer como acostumbramos, un versículo servidor y otro versículo ustedes, del 13 al 27. Hechos 24. Si lo quieren leer en la Biblia que traen en TV o en la Valera que traigan, lo pueden hacer, pero en silencio, ¿verdad? Que no vean eso. Bueno, es Lucas 24, Lucas 24 del 13, dice la palabra de Dios. Aquel mismo día 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban y decían acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que en él llaman imposición en estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Como sus padres sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y los crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. También algunas mujeres entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron a la madrugada al sepulcro, Y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Y de ahí nos pasamos al versículo 44, por favor. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de los muertos al tercer día. Y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Vamos a ver, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos permites acercarnos a tu palabra, Señor, y permite que, Señor, tu Espíritu abra nuestro entendimiento, nos revele cosas nuevas, Señor, hable a nuestro corazón, Señor, y también que tu palabra sea honrada, Señor, en esta predicación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, entonces, algo que podemos concluir fácil cuando vemos que Jesús decía que todas las Escrituras lo señalaban a Él, es que es Cristo lo que tiene como título, Cristo, quien es el centro de toda la Escritura. Suena raro, pero se va acoplando a cada uno de los puntos, esa parte inicial del enunciado. Cristo, quien es el centro de toda la Escritura, punto 1, hace un reclamo a nuestra diligencia en estudiarlas.
hace un reclamo a nuestra diligencia en estos áreas. A mí me pasó en algunas ocasiones, en algunos años, que empezaba enero o un día en medio del año, decía yo, ay, pues quisiera leer la Biblia en un año, y me ponía muy picudo y pues, se me hace que si leo tantos capítulos, a lo mejor hasta antes. Pero no faltaba un día que yo ya no podía, porque realmente no estaba acostumbrado a esa disciplina, y de repente se me pasaba un día, y de repente otro día, y de repente ya se me había pasado una semana, y a veces le echaba ganas y en un día, pero de corridito, casi que sin leer, pasaba casi que la mirada, pero al poco rato otra vez. Pero ¿qué pasaba luego? Luego tenía un problema, luego tenía alguna tristeza, alguna prueba muy grande, y quería encontrar consuelo en las Escrituras. Y me pasaba igual que estos hombres de Maús, que no sabía qué rollo. Ahí es cuando sí quería estudiar, ahí es cuando me quería beber las Escrituras. Pero muchas veces el desconocimiento de las Escrituras nos va a meter en problemas precisamente por no saberlas. Nos va a evitar muchos problemas de saberlas. Y es algo de lo que aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo con esto. Pero también me gustaría que reflexionaran algo, pero por favor no me contestes, solamente interiormente piénsenlo para que nadie se quede aquí. ¿Ustedes piensan que seríamos una mejor clase de cristianos si hubiéramos presenciado el ministerio terrenal de Cristo? ¿Ustedes creen que seríamos más inteligentes de las cosas del Señor si hubiéramos estado viendo y siguiendo a todo ese grupo que iba siguiendo a Jesucristo, viendo sus milagros, escuchando el mensaje, mensaje tras mensaje, parábolas, etcétera? ¿Creen que seríamos mejores cristianos? No me contesten. Pero yo creo que no. Me gustaría primero que notaran que el ministerio terrenal de Jesús fue visto por miles de personas, miles. Y cuando sucede esto, la gente no sabe qué hacer. En la Biblia no se menciona a una sola persona de ese tiempo que hubiera creído que ese era el cumplimiento de lo que habían dicho los profetas. Lo dicen después los apóstoles en sus evangelios, bueno, apóstoles y cristianos. Pero en su momento nadie lo creyó. El que prestó la tumba no creyó que le iba a hacer cabo que son 3 días. No dijo así. Sus discípulos, unos corrieron, otros huyeron, unos estaban llorando por un lado. Ni su mamá, no vemos a María por ahí diciendo, ay, bueno, es un sustito de un rato, en 3 días es como que si fueran a operar a mi hijo y al rato regresa. La vemos también. Las mujeres que iban al sepulcro no iban pensando que iban a encontrarlo abierto y a Jesús de pie. Yo creo que ni el mismo Satanás sabía, porque nunca en su existencia se hubiera prestado a ayudarle al Señor a avanzar sus planes, que era lo que estaba sucediendo realmente con la crucifixión de Jesús. Los líderes religiosos tampoco creían eso. Los expertos de la ley, los maestros de la ley, los fariseos, ellos decían, los discípulos se van a robar el cuerpo y luego van a decir que resucitó. O sea, nadie realmente creía que lo que estaba sucediendo era parte del plan de Dios. Y es asombroso porque está en el Antiguo Testamento. Todo eso está en el Antiguo Testamento. Y por eso Jesús, cuando los ve, y hace rato que les comentaba, se nota que algunos como que sacaron de onda cuando dije que a veces permanecemos en un estado de torpeza espiritual. Pero es precisamente lo que dice Jesús. Vean cómo les dice. Insensatos y tardos de corazón. Y si queremos pensar que en otras versiones viene más suavecito, el NTV dice que necios son, el NBI que torpes son. Si nos vamos al griego, aunque suena un poquito más poético, que es el idioma original, suena más poético pero está igual de gacho, dice que hombres sin inteligencia y lentos del corazón. Cuando estamos en las clases de hebreo, creo que les he comentado a varios, una de las materias más difíciles, yo estudié ingeniería y muchos ven las matemáticas así como que, y sí, son difíciles, y sí, la neta sí me costó mucho,
no sé ni cómo pasé. O sea, la verdad que ingeniería es pesada. Todas las carreras tienen su chiste, pero muchos rehuimos a las matemáticas, muchos rehuyen carreras que tienen matemáticas. Bueno, eso no es nada. El hebreo que estamos llevando con el pastor, de hecho el pastor demuestra una paciencia con nosotros. Y hay una frase que casi siempre dice, empieza a preguntar, a ver Alex, a ver Guardo, a ver, ya no voy a ventanear a nadie más. ¿Qué es esto? A ver, pasa el pizarrón y traduce esto y analízalo. Y yo llego y digo cualquier probabilidad. No me resuelve el pastor. Es que esto ya lo debería saber. No me dice, o sea, él me debería decir esto que dice Jesús. Ay, pero qué torpe, o sea, si ya lo debería saber. ¿Por qué el Señor habla de esta manera? Hermanos, recuerden, ¿cuántas veces avisó el Señor que iba a ir a Jerusalén y que iba a ser entregado? No menos de 3 veces. ¿Cuántas veces dijo el Señor que venía? Es más, oye, ¿por qué te llamas Jesús? Porque voy a salvar a mi pueblo de sus pecados. Por eso le pusieron Jesús. O sea, desde el nombre ya estaba cantado que iba a ser. Así como vieron a Moisés levantar la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre va a ser levantado. O sea, cantidad y cantidad de veces estuvo Jesús. Y cuando se encuentran a estos discípulos, dice, ay, insensatos, tardos de corazón, ¿para qué? Para creer lo que ya se había dicho. O sea, no está diciendo, es que son tontos, no está diciendo que sean tontos, no está diciendo que tengan un problema de lentitud, de aprendizaje, está diciendo necios, como está diciendo, no tienen excusa, todo se ha dicho, todo, no hagan cara de qué está pasando, todo se ha dicho, todo se ha manifestado. Miren simplemente este pasaje de Isaías, está muy largote y le corté algunas partes para que cupiera y se enfocara más en las partes que hablan acerca de esto que sucedió en Jerusalén en la crucifixión. Esto fue escrito, les comentaba en Navidad, que cuando el profeta Miqueas dijo que iban a nacer de Belén, el Salvador, era como para que hubieran montado una guardia permanente en Belén para ver en qué momento iba a suceder eso. Pero pasaron y cuando llega y nace, pues nadie lo estaba esperando. Aquí lo mismo, Isaías dice 500 años por lo menos, entre 500 y 700 años antes. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz y por sus heridas hemos sido sanados. Como cordero, ahí está, que es llevado al matadero, por opresión y juicio fue quitado. ¿Quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Él iba a morir, aquí lo está diciendo Isaías. Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda, cuando Jesús dijo, nadie me quita mi vida, yo la entrego voluntariamente, aquí es como para que les sonara, luego Isaías, Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, de nuevo señalando el sacrificio pascual. Verá su descendencia, prolongará sus días, mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. 600 años antes de su muerte, de su vida, de su ministerio terrenal, era para que por lo menos los maestros de la ley, por lo menos los apóstoles que lo oyeron tantas veces, parecía que le estuvo hablando a las piedras todo el tiempo. Y la verdad, si hoy nos encontramos a Jesús en el camino de regreso a casa, y Él, ¿qué onda? ¿Qué me puedes platicar del Evangelio? Y uno se empezara a soltar, no, pues esto, lo otro. O sea, ¿qué diría Jesús? Recuerden que Él, como con ellos, ve sus pensamientos, ve sus emociones. A Él no lo vamos a cuantear. Él va a ver nuestra realidad. Si lo tuviéramos, ¿qué diría? Nos diría, wow, ¿cómo no fueron así mis discípulos? O diría algo peor. No, hombre, aquellos eran brillantes al lado de lo que tengo aquí enfrente ahorita. Nos diría otra vez a nosotros torpes, insensatos, lentos para creer, lentos de fe. ¿Qué nos diría eso? Cada vez que nos preocupamos
preocupamos como estos hombres que iban por el camino de Maús, como me pasaba a mí, y yo creo que todavía me puede pasar porque si algo tenemos que somos olvidadizos. Si otra vez vuelvo a ser conmovido por los problemas o este año viene hacia par, no sabemos qué viene en el futuro. Pero lo que sí sé es que lo que no viene es una vida bien feliz mientras estemos aquí. Ahorita venía escuchando algunos spots políticos y casi que prometen el paraíso. Y yo digo, es que eso no es posible en este tiempo, en esta tierra, en esta vida, eso no es posible. Es posible tener un sabor, una probada de eso si tenemos a Cristo, pero aún el creyente muere, aún el creyente sufre. Por eso las escrituras nos tienen que andar diciendo todo el tiempo: no teman, no teman, no teman. Como siempre, recuerden las escrituras, recuerden lo que se ha dicho. Ahora, ¿será que nosotros también, cuando somos conmovidos, cuando tenemos tristeza, cuando tenemos incertidumbre del futuro, yo no sé cómo ven este año, si lo ven con esperanza, lo ven con preocupación, no sé cómo lo ven, pero cada vez que nos preocupemos, ¿podemos aferrarnos a la palabra de Dios o simplemente nos preocuparemos como estos hombres que iban y que no fueron hallados muy llenos de fe por el Señor? Pero también aquí se manifiesta la gracia del Señor. Si se dan cuenta, el Señor no llega y dice: ay, insensatos, lentos, ay, olvídenlo, ya váyanse, sigan su camino. No dice eso. Empezó a explicarles las escrituras. El camino, aquí dice que son como 11 kilómetros, más o menos, que serán 1 hora y media, 2 horas. Depende, porque cuando va uno platicando, como que a lo mejor va más despacito. Y tuvo ese tiempo para hablarles de los profetas, de la ley de Moisés. Nosotros, ustedes saben que dividimos el Antiguo Testamento, no los voy a meter a retos. Dividimos el Nuevo Testamento en secciones, perdón, el Antiguo Testamento en secciones. El Pentateuco, la ley de Moisés, los 5 primeros libros que escribió Moisés. Después tenemos los históricos, Josué, Jueces, Reyes, Crónicas, etc. Después tenemos los poéticos, los sapienciales o los de sabiduría, y tenemos los profetas mayores y menores. Bueno, para los judíos, siendo los mismos libros, nada más tienen 3. Nada más dividen su Biblia, su Antiguo Testamento, que lo único que conocen, en 3 secciones: Pentateuco, los salmos o sapienciales y los profetas. Para ellos están así nada más en estas secciones. Son mismos libros, pero son secciones más grandes. Pero después el Señor también pregunta, así como que una pregunta retórica: ¿no era necesario que esto sucediera? ¿No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Bien, más adelante, ahorita todo estaba apenas sucediendo y después surgirían apóstoles como Pablo, que lo explicarían un poquito más, aunque Pablo no lo explicó mejor que Jesús, ciertamente. En Filipenses 2, 7 al 9 habla de una causa y efecto que encontramos en las Escrituras. Es un pasaje muy conocido y que a veces cantamos. Se despojó a sí mismo, está hablando de Jesús en su estado divino, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí viene: por lo cual, porque hizo eso, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, causa y efecto. Entonces, cuando Jesús pregunta: ¿no era necesario que Cristo padeciera todas esas cosas para que entrara en su gloria? Claro que sí, era necesario. Era necesario, es lo que los profetas habían dicho, y eso es lo que nos lleva a Jesús. Vean que esto decían, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explico lo referente a él en todas las Escrituras. Y más adelante, cuando se encuentran sus apóstoles, cuando se les aparece en medio y se pasa a vosotros y todos se sacan de onda, no es no soy un fantasma, cuento carnes heridas, ya saben. En Lucas no viene este pasaje conocido de Tomás, ¿no? Hasta que yo meta mis dedos, pero es en ese momento. También ahí dice:
Esto es lo que yo les decía en el versículo 44, cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que aquí Cristo lo que está diciendo es, si querían saber todo de mí, bueno, no todo, pero lo que nos permite saber, aunque hubieran leído el Antiguo Testamento, hubieran entendido todo. De hecho, normalmente vemos en el ministerio de Jesús que él da una parábola y luego se la tiene que explicar especialmente a los apóstoles. No lo entendían. Ahora, no sé si siempre, cuando llegan al conocido, porque estamos 4 evangelios, el conocido momento de la transfiguración, nunca se han preguntado ¿por qué aparece Moisés y por qué aparece Elías? Así me lo preguntan muchas veces. O sea, ¿por qué no David? ¿Por qué no Daniel? ¿Por qué hombres así también? ¿Por qué no Abraham? ¿Por qué Elías y Moisés? Cada uno es representante de esas sesiones del Antiguo Testamento. Moisés, representante de la ley; Elías, representante de los profetas. Ya le faltaron los salmos. Moisés también escribió salmos. Entonces ahí están los representantes del Antiguo Testamento en la transfiguración, platicando con Jesús. De hecho, ahí lo tienen en su pasaje de Lucas 9. Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su ropa se hizo blanca y resplandeciente, y de repente 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria, fíjense de qué hablaban, de lo que justamente señalan. Hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Les decían, ya va a pasar lo que tanto estuvimos diciendo. Así que ellos 2 eran los indicados precisamente para señalar que Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ahora, también no podemos decir que el significado del Antiguo Testamento se nos va a revelar así nomás de puro leer. ¿Cuánta gente conocemos que probablemente hasta nos puede citar mejor la Biblia que nosotros, pero su vida no ha sido tocada por Cristo? Y ese es precisamente el asunto. El puro entendimiento intelectual de las Escrituras no es suficiente. Y por eso con esta idea vamos al punto 2. Cristo, quien es el centro de toda la Escritura, es nuestra ayuda para comprenderlas. Cristo, quien es el centro de toda la Escritura, es el título, y punto 2, es nuestra ayuda para comprenderlas. Dice el versículo 45, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Hermanos, necesitamos la ayuda de Dios para comprender las Escrituras. Uno de los reformadores más conocidos, Calvino, decía que Dios obra de nosotros, en nosotros de 2 maneras: desde adentro con su espíritu y desde afuera con su palabra. Y es lo que estamos viendo aquí. El Señor les empieza a hablar de su palabra en el camino, pero ya les había hablado un chorro de veces de su palabra. Necesitaban un nuevo entendimiento, un discernimiento espiritual. Así que imagínense, si el puro conocimiento de las Escrituras bastara para comprenderlas, ¿quiénes hubieran sido los primeros creyentes? Los fariseos, los maestros de la ley. Nunca hubiera existido una persecución de Saulo a la iglesia. Hubiera sido de los primeros. Hubieran sido todos ellos como Juan el Bautista. Ese que viene ahí, yo no soy digno ni siquiera de atar del calzado. Él es Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero, quita el pecado del mundo. Pero ellos no vieron eso, a pesar de que conocían las Escrituras. De hecho, lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios, la carta de Pablo a los Corintios, es el hombre natural, o algunas traducciones dicen el hombre no espiritual. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad o tontería, y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Eso también explica por qué puedes estar con alguien explicándole, diciéndole, aconsejándole lo bueno, y que no haga caso. Se tienen que discernir espiritualmente. El texto, la Biblia, está disponible prácticamente en cualquier celular que lo quiera tener. Ya ni siquiera hay que ir a comprar un libro.
pero simplemente no se toman en cuenta. Yo estoy seguro, hermanos, y estoy seguro que muchas veces llegamos a un pasaje que creemos que ya conocemos y como que si el Señor nos desbloqueara un candado, algo que ya habíamos leído, nunca lo habíamos entendido de esa nueva manera, como que algo hizo el Señor, y no es que nosotros nos pusimos así, quiero entenderlo, porque por esfuerzo humano no va a ser, tienen que ser discernidas espiritualmente. Y aquí hay algo también que algunas denominaciones cristianas les repatean: la idea de la soberanía de Dios. La idea de la soberanía de Dios sobre el hombre. A mí me molesta que Dios sea soberano sobre el sol, sobre las mareas, sobre los animales, pero que no sea soberano sobre mí, que no me diga qué es lo que tengo que hacer. De hecho, Jesús entra a tu corazón si tú le abres la puerta. Tú tienes que querer. Ya hemos visto cantidad de veces, nadie quiere. Si el Señor no esperara nuestro permiso, nadie sería salvo. De hecho, aquí dice, les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Ellos pidieron: Señor, ábrenos la mente. Ni siquiera ellos pidieron eso. El Señor en su gracia les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y es algo que es continuamente señalado en ellas. Leemos Hechos 16:14. Viene este pasaje de Pablo predicando el Evangelio en sus viajes misioneros y llega a la ciudad de Teatira. Dice la palabra de Dios, Hechos 16:14: y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Teatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. También yo creo que todos recuerdan ese mensaje de Dios a Moisés acerca de que él iba a endurecer el corazón de Faraón. Entonces, el Señor es soberano sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón. Llegamos al Señor precisamente porque Él hizo una cosa soberana sobre nosotros, sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón. Podemos estar escuchando predicaciones y leyéndonos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y no pasar nada hasta que el Señor diga: aquí es donde tú vas a creer. Pero normalmente creemos que nosotros somos los que vamos a abrir la puerta en algún momento que nosotros decidamos, cuando sea más conveniente, cuando ya haya salido de mis compromisos o de mis problemas. El Señor no dice eso. El Señor abrió su corazón. Acá con estos discípulos abrió su mente. Cristo tiene acceso inmediato al espíritu humano. Es Dios. No podría ser de otra manera. Jesús es Dios. Y no solo eso, si Él hace lo mismo con los apóstoles, y sabemos que lo hace con todos los autores de la Biblia, básicamente tienen la misma autoridad de Dios. Dios es el que les entregó el mensaje, es el que hace que llegue en estado perfecto a nosotros. Muchas veces decimos: bueno, yo sí creo que Dios es perfecto, pero a lo mejor es como el teléfono descompuesto. Ya cuando pasó por Lucas, ya cuando pasó por Pablo, a lo mejor algo por ahí salió mal. No, el mismo Dios que inspiró también cuidó que su mensaje fuera preservado de manera correcta. Vean lo que dice también 1 Juan 5:20: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esto que está sucediendo en su entendimiento pareciera que es lo mismo que está sucediendo en el espíritu de estos discípulos. No sé si les llamó la atención. Siguieron tanto a Jesús y de repente lo tienen enfrente y no lo reconocen. No está diciendo: no, y Jesús venía todo encapuchado y con pasamontañas. Probablemente hasta su voz simplemente lo hubieran conocido. No lo conocieron. De cierta manera, lo que estaba pasando en su interior, en su espíritu, era un reflejo de lo que estaba sucediendo por fuera. Hasta que Dios les abrió el entendimiento, hasta después de que escucharon el
el Evangelio y todo su caminar con Cristo, saben ustedes que llegan después y comen la cena con Él, y cuando hacen la oración pues desaparece, y es donde se dan cuenta que era Jesús. Digamos que en sus ojos pasó lo mismo que en su espíritu en este momento. Vámonos al punto 3. Punto 3. Cristo, quien es el centro de toda la Escritura. El punto 1 fue, hace un reclamo a nuestra diligencia en estudiarlas. Punto 2, es nuestra ayuda para comprenderlas. Y punto 3, es el mensaje que debemos testificar al mundo. Dicen los últimos versículos de la selección de hoy, 47 y 48, en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. A mí lo primero que me llama la atención es que dice comenzando desde Jerusalén. Son hechos donde lo acababan de crucificar. Si Dios no fuera más bien paciente, misericordioso, lento para la vida, creo que a Jerusalén le hubiera caído algo como juicio. Y sin embargo es ahí donde se empieza a predicar el Evangelio, porque es también donde las profecías señalaban que sería esa ciudad el origen del Evangelio. Pero Jesús les dice que ahora por su muerte y su resurrección se debía proclamar a todos los hombres esa necesidad del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y aquí también es importante que sepamos, el Evangelio consiste en mostrarle al hombre marcado, al individuo, hombre y mujer, mostrarle al hombre su condición de pecado ante Dios para que proceda al arrepentimiento. Si no procede al arrepentimiento, pues no está creyendo realmente en el Evangelio, no está creyendo que es indigno. Por eso hay tantas profesiones falsas de fe. ¿Aceptas a Cristo? Sí, sí lo acepto. Sí, voy igual. Aquí está diciendo la necesidad del arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Claro, el Señor también pone en nosotros esa conciencia del pecado. Es parte de la regeneración. Y esa bendición es la que debe buscarse proclamar en el nombre de Cristo. ¿Tienen todavía su Biblia abierta? Si no, ábranla en el libro de Hechos, por favor. Libro de Hechos 1. No importa qué versión traigan. Ahorita espero que vamos a encontrar todos la misma palabra. Le dice a los discípulos: ustedes son testigos de estas cosas, de que en el nombre de Jesucristo hay perdón por los pecados. Ustedes son testigos. Ustedes, creo que no les tengo que decir, pero testigos implica alguien que estuvo presencialmente, que lo vio, que lo vivió, no alguien que lo escuchó. Bueno, Hechos 1:8, pues ustedes ya se lo saben. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Y ya dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Aquí también dicen ustedes, dice el Señor, ustedes son testigos de esas cosas. Ahora, ¿qué hicieron los apóstoles después de eso? Bueno, vámonos a Hechos 2:32. Hechos 2:32, que lo tenga lo puede leer con confianza. La versión que tengo. Hechos 2:32. Jesús resucitó, Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Empiezan a dar testimonio. Vámonos a Hechos, nada más de una vuelta a la página, Hechos 3:15. Hechos 3:15. Monasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual los hombres somos testigos. Muy bien. 4:33. Hechos 4:33. Los apóstoles daban testimonio. Ajá. Con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios que estaba sobre todos. Ok, vámonos a 5:32.
Hechos 10:39. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Ok, ¿puede continuar hasta el versículo 41, hermano? Sí, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Muchas gracias. Ahora, el 13:31. Y durante varios días apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Entonces el Señor, ya nos va a descansar. El Señor les dice, ustedes son testigos, y luego los manda a ser testigos hasta los confines de la tierra. Y eso es precisamente lo que hacen los apóstoles y los discípulos. Hay un mapa que alguna vez vi, no se los traje la verdad, que viene todo Asia, Europa y África, y menciona las áreas que por el testimonio de uno de los apóstoles se convirtieron a Cristo. Y hay unos en la India, hay unos en el norte de África, hay unos hasta España. En las escrituras podemos ver algunos trazos de eso, justamente en el libro de los Hechos, por ejemplo en el caso de Pablo, pues claro. Pero después, históricamente se pueden rastrear porque hay algunas de esas iglesias que todavía existen, o por lo menos persisten las ruinas, y se tiene documentación de cuál de los apóstoles. Por ejemplo, Tomás fue uno de los más activos después, en la Biblia no viene, pero es de los que fundó más iglesias en Asia. Yo creo que ya su bueno, no tengo razones, pero es uno de los más activos. Ahora, si nos dice a nosotros Jesús, ¿qué deberíamos hacer? ¿Sabes qué, Alex? Ya te expliqué que todo el Antiguo Testamento habla de mí. Ya entendiste cómo está el puente, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora siéntate. Y ya tú ya eres algo, tú ya entendiste, ahí quédate. Eso es lo que dice. Siempre el paso es ir más allá. Llevar ese mismo mensaje que tú ya entendiste, que tú ya vives, eso es lo que nos habilita como testigos. Nosotros no podemos decir, no, sí, bueno, algunos que sí lo dicen, lamentablemente. Nosotros no podemos decir, no, sí, Cristo se me apareció y hablé con él y lo toqué y me dijo, tú vas a ser profeta de las naciones y no sé qué. Nosotros no podemos decir eso. No somos testigos de esa manera. Pero sí somos testigos a través de nuestra propia experiencia, de lo que vemos con nuestros hermanos, los cambios de vida, la fe probada en las dificultades. De eso sí somos testigos. Y de eso sí podemos hablar, y de eso sí podemos proclamar, y de eso debemos proclamar. Y esa es la misión de la iglesia, esa es la misión por la que nosotros estamos aquí hoy. Porque muchos a lo largo de los siglos cumplieron con esa comisión. Y nosotros hoy somos también llamados a cumplir con ese mensaje, con esa parte, con esa estafeta de llevar a la siguiente generación. Aquí hay unos aquí al lado, primero Dios, hay muchos más, no solo de esa edad, sino viniendo de las colonias alrededor, para donde el Señor nos lleve en algún momento. Ahora, también noten la credibilidad de estos testigos. El pastor comenta mucho una ocasión en que, yo no sé si a todos los hombres, ¿verdad? Pero los hombres, bueno, ahorita ya no existimos. Los hombres antes teníamos la fama de ser más alcohólicos que las mujeres, antes. No sé cómo está ahorita en la percepción de cada quien. Bueno, pues el pastor cuenta de un grupo de amigos. Se juntaron para la copa.
Y uno de ellos es tocado por Cristo. Y uno de ellos toma conciencia de su pecado, se arrepiente. Pero quiere cumplir esto. Pero es de esos creyentes que todavía no se ha quitado el hombre viejo. Todavía de repente se reunía con sus amigos. Ese era el punto de su ocasión. Él estaba tome y tome con los amigos. Y en un momento dado como que se acordó. Algo le dijo, algo le dijeron, no sé, y se acordó y le salió el evangelizador. ¿Qué pasó en ese momento? Comentó el pastor. Agarraron cada uno sus cervezas y se las echaban encima. ¿Qué es lo que hace valioso el testimonio de los apóstoles? Lo primero es que ellos verdaderamente estuvieron ahí. Lo otro, la sobriedad. Ellos no andaban como algunas, perdón por la risa, pero como algunas denominaciones. No puedo ni arreglarlos, la verdad no me sale, no lo quiero intentar. Pero hablando en idiomas extraterrestres, como la que se presentaba en el programa, y diciendo que es palabra de ángeles y no sé qué cosa. ¿Cómo se puede evangelizar sin que entienda la gente? Lo que pasó en Pentecostés es distorsionado enormemente. Los apóstoles no estaban caracterizados, y entonces Pedro llegó borracho, y entonces Pedro llegó con sus 20 mujeres, y entonces, eso no dice la Biblia. También la sobriedad, ellos mismos eran testimonio de ese cambio. Cualquiera que viera a Pedro y que hubiera conocido a Pedro antes, diría, ¿qué le pasó? Cualquiera que viera a Tomás, ay Señor, yo no voy a creer, y luego hablando, proclamando por Asia. Cualquiera que viera a Saulo matando, encadenando, persiguiendo mujeres y niños, ahora lo vería. O sea, eso daba testimonio. Aparte, ellos estaban dispuestos a dar su vida y la dieron por ese mensaje. Cuando vieron la espada, cuando vieron la lanza, cuando vieron la cruz, ellos no se retractaron nunca. Ellos estaban convencidos de ese mensaje. Y todos nosotros no podemos proclamar el mismo evangelio si no estamos realmente convencidos de ese mensaje. Y solamente somos como vendedores. A mí me da risa cuando luego entrevistan artistas. Pues una vez hice un comercial para esa marca de, ¿cómo se llama? No se acuerdan. Y estaban diciendo, no, esto es lo mejor, y el que les va a solucionar todos sus problemas. Imagínense a alguien que está comentando el evangelio y su vida es un relajo. Digo, no estamos hablando de cristianos perfectos, porque pues entonces ¿quién predicaría? ¿Quién proclamaría el evangelio? Pero estamos viendo una santificación progresiva que va a permitir a la gente decir, oye, ¿qué pasa? Ahorita, esto no tenía planeado decirlo, pero me acordé. Ahorita que mi hermana, algunos conocen a mi hermana, toda su vida, no le voy a decir que la agarré testimonio, ella toda su vida batalló con el peso, siempre quiso ser delgada, y quienes la conocieron a lo largo de los años, y si no, ahí están las fotos viejas del Facebook, siempre habrán visto que batalló, y de repente algo, no sé qué, cambió, porque no es que no intentara cosas, pero no parecía mucho, y de repente ahorita adelgazó bastante, no por enfermedad gracias, sino por salud. Y mucha gente se le ha acercado, y ahorita ella pues anda dando consultas acerca de eso. Ella se sigue destruyendo todo. Es lo mismo. Cuando la gente ve el evangelio en nuestras vidas y tenga un problema, ¿cuántas personas nos han acercado a alguien que dice, oye, ¿cómo le haces para que tu familia esté bien, que tus hijos no te den tantos problemas? O sea, te van a dar, pero que no estén yéndose a los vicios, que sean respetuosos, que te obedezcan, aunque sea a lo mejor de mala gana un poquito, pero pues es parte de todo, del aprendizaje, de la obediencia. O sea, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para que no lleves 3 divorcios? ¿Cómo le haces para que no estés en la cárcel? ¿Cómo le haces para que, o sea, cómo le haces? Y ahí es donde entra el evangelio. Y eso es lo que también hacen los discípulos aptos, que no importando cómo eran antes, acuérdense de un celote, era un terrorista. Estaba Pablo, quién sabe cuántos se había escabechado con los cristianos, literal cristianos. Pero el cambio es lo que le permitía conocer el evangelio, vivirlo y ser testigo. Y eso es lo mismo que a nosotros nos capacita para ser testigos, lo que hemos visto, lo que hemos vivido, no solo en nuestra vida y en las personas de nuestra iglesia. También muchas veces somos inspirados por el cambio que sucede en nuestros hermanos. Entonces, hermanos, todo esto se da también por un conocimiento de las Escrituras. La Biblia
No solo esperemos que el Señor con su Espíritu haga toda la chamba, la puede hacer, pero el Señor ha dicho que seamos diligentes en el estudio de las Escrituras. Este es un buen momento para iniciar con eso en este año, pero cualquier momento es bueno. Pero ahorita, pues ya saben, nuevos propósitos, es un buen momento. Vamos a estar estrenando una nueva traducción. También es chido empezar a ver un nuevo lenguaje para entender la Escritura, saber de qué otra manera lo podemos comprender mejor. Y esto que está sucediendo en Emaús, que es un camino corto, un camino de pocos kilómetros, hagan de cuenta que es nuestro 2024. Es un camino corto de lo que va a ser nuestra vida. Y pues, si Dios lo permite, por su gracia, vamos a poder estar acompañados de Jesús. Pero ¿cuál es el punto? Pues que verdaderamente estemos acompañados de Jesús, para no estar como los apóstoles, como los discípulos, que no sabemos, no entendemos nada de lo que pasa en estos tiempos. Que aquí Nostradamus dijo que para el 2024 no sé qué. Aunque no sé cuáles son las adivinas de este tiempo. Adán Sasura antes, ahorita no sé quién sea. O antes era el grupo también de Catemaco, no sé qué cosas. ¿Qué dice la Biblia? Al final, Dios es el que nos va a sostener, no el grupo de Catemaco. Es un buen tiempo para esto. ¿Cuántas noches? Yo no sé, ¿hay alguien aquí que nunca haya perdido una noche por insomnio, por una preocupación? ¿Hay alguien que diga, no, yo todas las noches, siempre, toda mi vida, siempre dice, óigame cómo le hace? Siempre va a haber alguna situación que nos va a dar insomnio, por lo menos una noche de nuestra vida. La enfermedad, situación económica, alguna preocupación, alguna relación laboral, alguna relación sentimental, ¿quién sabe? ¿Sí? Muchas cosas. Pues pueden ver. ¿Qué es lo que dice Jesús a estas personas? Aquí está todo. Y si no lo ves aquí, está siendo negligente, está siendo lento para creer lo que yo tengo aquí como promesa para mis hijos. Y eso es lo que tenemos que tener. No esperemos al momento de la aflicción para que a ver qué dice Dios, a ver qué dice Dios, cómo va a ayudar. No esperemos al momento de la aflicción. A veces hasta nos la podemos evitar. Así que hermanos, no omitamos el Antiguo Testamento. No omitamos. Y nada más para reafirmar esto, quiero hacer una ilustración. ¿Saben cuántas toneladas de oro? Sí, a ver, vámonos un poquito antes. Si ustedes quisieran encontrar oro, ¿a dónde irían? A la joyería, no digo eso. Es nuestro natural. África. Hay lugares, como ustedes saben, la tierra no es como un pastel que está perfectamente mezclado y todo lo hace todo. Algunos países tienen diamantes, tienen México, tienen plata y no sé cuántas cosas. Bueno, pues irían probablemente a un lugar donde ya se haya establecido una mina, que se hayan hecho estudios. A lo largo de la historia, y recuerden que desde los egipcios ya hacían sus ataúdes, sarcófagos de oro macizo. O sea, el oro no tiene un ratito sacándose de la tierra, tiene milenios. Todo el oro que se ha sacado en la tierra a lo largo de la historia se estima que son 100 toneladas nada más. 100 toneladas. En todos los milenios que lleva el hombre sacando, 100 toneladas nada más. ¿Saben cuántas toneladas de oro, y a lo mejor lo saben, hay en el mar, así microscópico? 800 toneladas. 8 veces más de lo que el hombre ha sacado en toda su historia hay en este momento en los mares. Pero es dificilísimo. Hay que filtrar millones de litros de agua para sacar ese elemento. Saben que es más fácil que agua, ¿no? Lo mismo pasa con las escrituras. Oye, yo quiero saber de Jesús, bueno, que van los evangelios. Vamos a encontrar a Jesús en toda la Biblia. Va a ser más difícil encontrarlo en pasajes del Antiguo Testamento, porque esta revelación va dándose progresivamente. Ahí, por ejemplo, en Génesis 1:1, que les decía hace rato, Génesis 1:21, donde dice hagamos al hombre, no se dice Jesús, no dice Cristo, pero ahí está entre las sombras alguien como Dios, igual a Dios. Entonces, ahí está. Más adelante se menciona el ángel del Señor esto.
o a través de figuras como el tabernáculo, a través de personas como Noé, a través de situaciones como el arca, el diluvio. Vamos a ir encontrando a Jesús esparcido por toda la Biblia. Lamentablemente a veces solamente queremos encontrarlo en los evangelios. Por eso la invitación es a leer toda la escritura, pero también, como vimos en el punto 2, a hablarle al Señor a que nos dé entendimiento en ello, que nos dé la manera de comprender, que nos abra la mente para comprender sus escrituras y con la ayuda de Dios compartir con otros lo que hemos aprendido. A mí, de verdad, yo lucho mucho cada vez que tengo que preparar un mensaje. No saben cuánto tengo que leer y cuánto el Señor trata conmigo para quitarme lo torpe y lento, para después venir yo y con todo gusto compartírselos. Y de verdad me da mucho gusto. Experimenten ese gusto. De verdad es algo que nos alegra. El compartir la palabra es compartir las buenas noticias. Vamos a ver, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra que siempre nos llama a conocerte mejor, por tu palabra que siempre nos llama a, Señor, ser útiles para tu reino, Señor, que siempre nos llama a la paz, al consuelo, al amor, Señor, a la esperanza. Señor, te damos gracias porque no hay nada en el mundo que pueda darnos esta paz, que pueda darnos esta esperanza, que pueda darnos vida, que pueda darnos gozo a través de cualquier circunstancia. Y Señor, en este año que comienza, pues ya se ha comentado, no sabemos, Señor, no sabemos qué clase de tristezas tendremos, no sabemos si tendremos algún duelo, no sabemos, Señor, si tendremos enfermedad, no sabemos si habrá despedidas, si habrá encuentros, no sabemos nada, Señor, pero algo sabemos, que tu palabra permanece para siempre y tú con nosotros también, Señor. Tú has prometido en tu palabra que estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor, y a eso nos aferramos, Señor. Pero que ese sea un conocimiento práctico, que sea un conocimiento que vivamos, Señor, en nuestro caminar en este año, Señor. Nosotros, Señor, tal vez no vamos a ninguna ciudad fuera, Señor, pero te rogamos que nos acompañes, Señor, a donde vayamos a compartir tu palabra, que nos des discernimiento, entendimiento, Señor, que nos des tranquilidad, Señor, y que sepamos que todo lo que sucede es parte de tu propósito, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en la lectura de tu palabra, Señor, y ayúdanos a siempre contar, Señor, con tu ayuda para tenerla. En el nombre de Jesús oramos.